Los hambrientos, así se titula esta cuarta conferencia sobre el Sermón del Monte. Cuanto más vamos, yo creo que si había un inconverso en aquel monte, si había un inconverso en aquel monte, estaba diciendo, esto va de mal en peor, esto no sé dónde terminará, pero a mí lo que oigo no me gusta nada, porque empezamos diciendo que felices son los que lloran, y yo pensaba que felices eran los que reían, pero aquí Jesús dice felices los que lloran. Pero es que luego dice felices los mansos, y yo pensaba que los que eran guerrilleros, aquellos que peleaban constantemente, estos eran los felices, porque conseguían todo lo que querían, pero no, Jesús dice los que lloran. Y ahora Jesús, después de haber dicho que eso fue lo que impactó más a aquel inconverso, felices los pobres, y dice, ¿dónde está la felicidad de un pobre? Porque feliz el que tiene, no el pobre, ¿eh? Ahora llegamos al día de hoy donde Jesús dice felicidad a los que tienen hambre. Pues mal vamos en este camino para la felicidad, ¿no? Si tenemos que tener hambre para ser felices. El versículo, vamos a leerlo en Mateo 5 y versículo 6, yo creo que todos nos lo sabemos de memoria. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Ya vemos que no es un hambre físico, ya vemos que no es que le faltaba el pan aquella mañana, o Jesús todavía no ha hecho el milagro de los peces y estaban esperando a ver cuándo almorzamos. Aquí hablamos mucho y comemos poco, pero no era este caso que está diciendo Jesús. Tampoco está Jesús diciendo que bienaventurados aquellos que esperan justicia porque les han hecho algo malo, porque hay muchos que esperan justicia, les han robado en casa, un vecino les ha hecho una injusticia y están en pleito, y están esperando que alguien les haga justicia, o mil cosas más que pueden pasar. A lo mejor uno está cobrando la pensión o está cobrando su paga y le han quitado una parte y está esperando que alguien le haga justicia y que cobre más dinero. Pero eso no es la justicia que está hablando aquí la Biblia. ¿Qué es la justicia? ¿Qué es la justicia según la palabra de Dios? Esto es lo que a nosotros nos interesa. ¿Qué es la justicia según la palabra de Dios? Cuando nosotros vemos en la Biblia la justicia, ¿a qué se está refiriendo? Pues se está refiriendo a que la justicia se refiere a hacer lo correcto según los mandamientos de Dios. Y lo correcto se hace con Dios y con el prójimo. Esa es la justicia. El que es justo es el que anda rectamente delante de Dios y delante de los hombres. Porque muchos pueden pensar, bueno, es que yo delante de Dios, mira, yo cuando vengo a la iglesia el domingo, soy el que canto más alto, el que oro mejor, el que mejor me visto, siempre llego puntual. Dios tiene que entender que mi justicia, ahora cuando yo salgo a la calle, pues soy peor que el mismo diablo, entonces no puede ser. Tiene que ser la justicia con Dios y con los hombres, con todos. Y lo podíamos reducir en una frase muy, muy sencilla. Es la manera o es la forma en la cual nosotros nos relacionamos con los demás. Eso es la justicia. Cómo yo me relaciono con Dani, con Rosa, o con Isidro, con José, con Nelly, con cada uno de ustedes, y cómo yo me relaciono con Dios. Y cómo yo me relaciono cuando salgo a la calle y hay personas que no tienen el Espíritu Santo, y cómo yo me relaciono con todas las personas que están a mi alrededor, las que me conocen y las que no me conocen. Eso es la justicia. Me tengo que relacionar de una forma como Dios quiere. La justicia, hermanos, es un atributo de Dios. Y es algo que Dios puso en el hombre. Cuando Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, la imagen no es porque Adán era tan guapo como Dios, es que, claro, lo hizo a su imagen, imaginaros,
el hombre más hermoso del mundo, Miss Mundo, Adán. Bueno, en aquel momento sí, no había ninguno más. En aquel momento no había ninguno más. Pero cuando tuvo hijos, ya la cosa cambió. Ya la cosa cambió. Pero, ¿cuál es la semejanza de este hombre que Dios había hecho? La justicia. Es algo innato en el ser humano. Fijaros que un perrito, y nosotros tenemos uno en casa, y yo hoy no ha pasado, pero imaginemos que hubiera pasado y que le hubiera pisado un pie, le hubiera pisado la cola, se hubiera girado y haber dicho: quiero justicia, ¿por qué me has pisado la cola? ¿Por qué has hecho esa maldad conmigo? Sin embargo, los animales no tienen justicia, no saben lo que es la justicia. Saben cuando los agreden o cuando no los agreden, pero no saben lo que es la justicia. La justicia es algo innato solo del ser humano y viene de parte de Dios, porque es un atributo de Dios. Mira, la primera vez, ustedes conocen a aquella pareja, del principio, que era costilla dura de roer y corazón de mantequilla. ¿Ustedes la conocen, aquella pareja? Pues allí es la primera vez donde se reveló la justicia de Dios. Vamos, Sí, era un tal Adán y una tal Eva que habían allí en el huerto del Edén. Y esta parejita que hicieron cosas malas que no tenían que hacer, y Dios tuvo que revelar su justicia. Vamos a leer en Génesis capítulo 3 y versículo 24. Amén. Echó pues fuera al hombre. ¿De dónde? Del huerto del Edén. Y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos los lados para que guarden el camino del árbol de la vida. ¿Dónde está la justicia de Dios aquí? La justicia de Dios, amén, hermanos, la justicia de Dios está en la espada encendida. La justicia siempre se representa como una espada. En los querubines representan la santidad de Dios. Ahora el hombre, este corazón de mantequilla que había hecho caso a su mujer, había sido expulsado de la misma presencia de Dios, del lugar que Dios lo había colocado y donde Dios lo alimentaba y donde Dios le había dado todas las bendiciones. Ahora estaba fuera de aquel lugar y no podía volver a entrar porque se tenía que pagar un precio que se pagaría 4000 años después con un hombre llamado Jesús. Entonces, antes, como no se había pagado este precio, él no podía volver a aquel lugar. Y Dios no lo permitió que llegara a ese lugar, porque imaginaros que en pecado, porque ya estaban en pecado, ya el pecado estaba en sus corazones, hubiesen comido del árbol de la vida. ¿Qué hubiese pasado? Que hubiesen estado eternamente condenados a la muerte, siempre hubieran estado condenados, porque siempre hubieran vivido con ese pecado. No había esperanza, no habría esperanza para ellos. Entonces Dios, en este versículo, muestra tres cosas: la misericordia de Dios, no dejando entrar al hombre al lugar a comer del árbol de la vida, es un acto de misericordia. Segundo, esta misericordia viene a causa de la santidad de Dios. Los querubines siempre representan la santidad de Dios, y esos querubines no podían dejar entrar a los hombres porque los hombres estaban en pecado. Los hombres siempre están para proteger la santidad de Dios. Cuando hagamos las conferencias sobre la maldad, leeremos un versículo que dice: oh querubín grande protector, ¿cómo caíste? Era un querubín grande, Lucifer, y se convirtió en Satanás. Era un querubín que guardaba la santidad de Dios. Y una espada encendida que no es otra cosa que la justicia de Dios. Esta justicia que reclama sangre. Esta justicia que reclama que depende de la forma como cada uno viva, tendrá su recompensa.
Entonces, esta espada es la primera manifestación de la justicia de Dios en este mundo en la Biblia, que hemos leído aquí en Génesis 3, 24. Pero vamos a leer en Deuteronomio, capítulo 6 y versículo 25, para que entendamos lo que yo os he dicho antes, que la justicia es como yo me relaciono con los demás bajo los mandamientos de Dios. La justicia es vivir según la ley moral de Dios, porque Dios es moral y Dios ha dejado unas leyes morales en nuestros corazones. Todos sabemos que robar la pinza de la vecina está mal. Todos sabemos que mirar a hurtadillas a la vecina a ver si le puedo ver algo está mal. Codiciar en los corazones está mal. Y más, ejecutar los pecados 3 veces mal. Todavía está peor. Ya es malo pensar mal, imaginaros ejecutarlos, todavía es peor. Dice así: y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obras todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Entonces, la justicia de un cristiano, la justicia de una persona se basa en estas leyes morales de Dios. Amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Ahí se simplifica todas las leyes. No hace falta entrar en detalles, porque si yo quiero a doña Rosa o a doña Conchita, está claro que cuando pasaré por su lado no le daré con el codo, a ver si... ¿Verdad que no? Porque yo las quiero, no les voy a hacer daño. O menos pisarle un callo, a ver cómo gritan, tampoco. Entonces tenemos que amar a nuestro prójimo, que es todo aquel que está a nuestro alrededor. Y la justicia, como hemos leído en este versículo, va ligada a la obediencia y a la fe en Dios. Ustedes pueden decir, o una persona que entre, es que yo vivo justamente, yo nunca hago daño a nadie, yo nunca intento de no meterme con la gente. Esto ustedes lo han escuchado así por la calle, yo soy buena persona. Bueno, Dios sí, pero yo es que soy buena persona, yo no voy a ir al infierno porque yo me comporto bien. Pero ¿y la segunda parte? ¿Y la fe? Para que esa justicia se aplique a tu vida, ¿la tienes? No la tienes. Entonces, si no tienes fe, esa justicia que tú tienes es una justicia falsa. Hubo un hombre, el primero también, que resulta que tuvo fe y tuvo justicia. Y dice que eso le fue contado. Ese fue Abraham. Vamos a leerlo en Génesis 15 y versículo 6, donde dice que Abraham creyó a Dios. ¿Y qué le dijo Dios? Sal de tu casa y tu parentela, que está llena de ídolos y llena de dioses, y ves a la tierra que yo te daré. Y Abraham, acostumbrado que en Ur de los Caldeos, y su padre Taré, que tenía muchos dioses, y estaba acostumbrado de que era un momento en la humanidad donde no sabían si el dios Sol, Júpiter, Luna, Tierra, polvo, el que sea, habían tantos que habían perdido el número, como les pasa a los indios, que tienen un dios para cada pelo de la cabeza. Entonces, claro, Abraham se encuentra con estas palabras del único Dios. ¿Y qué hizo Abraham? Creyó a Dios. Y entonces le fue contado por justicia. Entonces la fe es algo que tiene que ver en nuestra justicia. Pero muchas veces, hermanos, y esto es triste, yo les voy a hablar de algo que suele acontecer a todos aquellos que Dios les tiene que hacer pasar por momentos malos para que puedan recibir la justicia. Porque ¿ustedes saben cuál es la maldición más grande de un ser humano? ¿Cuál debe ser la maldición más grande de un ser humano? A ver, menos mi mujer que se lo he explicado, a ver, que una pista. ¿Cuál debe ser la maldición más grande de un ser humano? No, eso es de un cristiano. No, la maldición más grande de un ser humano. ¿Cuál debe ser la maldición más grande? No creer tampoco. ¿Cuál es la maldición más grande?
La maldición más grande para un ser humano es no tener la necesidad de buscar a Dios. Cuando a un hombre o a una mujer todo le va bien, cuando un hombre y una mujer es feliz en su condición, y cuando un hombre y una mujer no necesita buscar a Dios, está en una maldición, y es la peor de todas, porque no se puede escapar de ella. Vamos a leer un versículo en Isaías, capítulo 26 y versículo 9, porque muchas veces no entendemos por qué estoy enfermo, por qué me he quedado sin trabajo. Muchas veces yo no entiendo por qué tengo que estar discutiéndome en mi hogar con mi mujer o con mis hijos o con mi marido o con quien sea, teniendo siempre unas discusiones que me mueven todas estas cosas a buscar a Dios. Todo me tiene que llevar a buscar a Dios. Cuando llega la hora de la enfermedad, no tenemos a nadie de Venezuela, ¿no? En Venezuela había un ateo muy famoso, que ustedes a lo mejor han oído hablar de él, que era Chávez. A lo mejor ustedes han escuchado hablar de este personaje, un ateo muy famoso él, además muy de izquierdas, muy comunista, y no creía completamente en Dios ni nada. Pero casualidades de la vida, que sabemos que no son casualidades, cogió un cáncer y se puso muy enfermo. A orillas de la muerte, ¿sabe lo que hizo? Llamó por teléfono a un primer ministro en Roma, exactamente en el Vaticano, al Papa, y le dijo: por favor, ora por mí, para que yo tenga un lugar de descanso agradable. Porque en el momento duro, la gente empieza a creer. La gente empieza a creer. Cuando vienen los juicios de Dios, la gente empieza a creer. Por eso he dicho que la maldición más grande es aquella persona que no puede creer porque todo le va bien. No necesita buscar a Dios. Su vida no está fundamentada en buscar a Dios, porque nada de lo que le tiene a su alrededor lo empujan. Con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte, porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. ¿Por qué me viene algo malo? Porque Dios quiere que le busques. Porque Dios te está advirtiendo de ciertas cosas. Porque Dios tiene un propósito en todas las cosas que nos pasan. En todas. Nada es casualidad. La casualidad en Dios no existe. Como dice don José, son propósitos. Esa es la realidad. Cuando viene un juicio de Dios, cualquier adversidad, es que Dios nos está dando un toque de atención. Por eso el profeta y Isaías, yo les puedo asegurar que él no necesitaba buscar mucho de Dios, él estaba muy cerquita de Dios, tan cerquita que estuvo en el trono, de los poquitos que estuvieron en el trono, y vio a los serafines, y vio todo lo que tenía que ver. Y como pecador en el espíritu, decía: uy, yo aquí voy a morir. ¿Cómo yo, un pecador, voy a estar delante de la presencia de Dios? Pero él dice: te he deseado de noche, y en tanto que me dure el espíritu, madrugaré a buscarte. Amén. Así que hemos visto esta maldición y esta bendición referente a la justicia. Romanos 3:22 nos va a dar una pista de que todos en este mundo hemos sido injustos, porque todos vivimos fuera del Edén. ¿Os acordáis de Corazón de Mantequilla, que estaba fuera del Edén y la espadita encendida estaba ahí que no dejaba que entrara? Pues todos sus hijos, nietos y tataranietos y hasta llegar a nosotros, pues están todos fuera del Edén. Y nuestra justicia está contada como injusticia. Delante de Dios somos injustos. La justicia de Dios, por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen en Él
porque no hay diferencia. Amén. Aquí nos ha faltado un versículo, quizá el 21 o quizá el 23. Pero aquí dice que todos somos injustos, pero que esta justicia nos ha llegado. Muy bien, el 23. Esta justicia nos ha llegado por medio de Jesús, por cuanto todos pecados y están destituidos de la gloria de Dios. Un hijo de Dios, hermanos, un cristiano, obligatoriamente tiene que tener sed y hambre de hacer las cosas bien. Obligatoriamente. No existe el cristiano que vive a la my love. Hoy me levanto y a la my love, como salgan las cosas. No existe. Un hijo de Dios obligatoriamente tiene ganas de hacer las cosas bien. Eso es sed y hambre de justicia. Vamos a ver el Salmo 42:2, que nos dice en referente a esto. Mi alma tiene sed del Dios vivo. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios?, decía el salmista. Amós capítulo 8 y versículo 11. Un cristiano tiene ganas de escuchar la palabra de Dios. Tiene sed de escuchar la palabra de Dios. Porque ¿os acordáis lo que le pasó a Jesús cuando fue tentado? 8:11. ¿Sabéis lo que le pasó a Jesús cuando fue tentado? Que dijo al diablo: no de pan, solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. He aquí, vienen días, dice el Señor, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra. Pero no es para comer pizza o para comer pollo alas. No es para eso, y menos huevos tampoco. Enviaré hambre a la tierra, y no de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. De escuchar la palabra del Señor. ¿Y eso quién lo tendrá? Los que tienen el Espíritu del Señor. Por eso es importante los domingos venir preparados a escuchar la palabra del Señor. Si el mensaje no te ha quedado claro, pues cuando se vuelva a colgar en internet se puede volver a escuchar, se vuelve a volver a entender. En casa se pueden tomar notas, porque a lo mejor en la iglesia no da tiempo de tomar notas. Muchos pastores dicen, obligatorio traer lápiz y libreta. Pero bueno, como quedan todos grabados, lo puedes escuchar en casa con tranquilidad y entonces repasarlo, mirarlo bien. Y en la iglesia estar atento a lo que dice el pastor. Primera de Pedro 2:2 nos va a decir lo mismo, pero lo va a decir ya en pasado. Esto es en futuro, pero Pedro ya lo dice en pasado. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Es la misma palabra de Dios, en que uno tiene que tener sed de escucharla, hambre de escucharla y de practicarla. La justicia no es otra cosa que la manifestación de la santidad. Por lo cual, una persona que tenga más santidad tendrá más justicia. Su manera de vivir será más transformada, será más cambiada. ¿Y qué tiene que ver la santidad con la justicia? Pues una cosa muy, muy importante para nosotros, que es que sin santidad, nadie, ¿cuántos son? Son 0, Nadie verá al Señor. Y la santidad tiene que ver con mi manera de vivir. Porque si yo digo que soy un santo, como ahora que me quedé parado, que ahora han dicho, escuché el otro día una noticia, que cierta religión que tiene un papa, no vamos a decir el nombre ni del papa ni la de religión, quiere hacer santo a un catalán famoso que murió en un tranvía
y que era Gaudí, y que ahora lo quieren hacer santo. No sé qué tenía que ver Gaudí con esa iglesia, no tengo ni idea, pero... bueno, es verdad, la Catedral de Barcelona, la Sagrada Familia, pues ahora lo quieren hacer santo. Y no, esto no funciona así. Esto no funciona así. Santo son todos los que tienen al Espíritu Santo en sus corazones, que han sido limpiados con la sangre de Cristo. Y el apóstol Pablo no para de decir a todas las cartas, a los santos de Colosas, a los santos de Filipos, a los santos de Tesalónica. ¿Por qué? Porque los hermanos, los santos de Tortosa, pero no lo dice la Biblia, eso lo decimos nosotros. Pero los santos de Tortosa, los que tenemos, los que hemos sido lavados con la sangre de Cristo. Porque ustedes se acuerdan lo que significa la palabra santo. A ver, los que no son teólogos, a ver, ¿qué es la palabra santo? ¿Qué significa? Venga, separado para Dios, es lo que significa, apartado, separado para Dios. Una cosa santa, una cosa separada, que Dios lo separó para sí mismo. No significa vivir orando 24 horas al día y con una aureola en la cabeza. Eso sale en las películas, pero la realidad es otra. Son personas que están separadas del mundo, son personas que están separadas del pecado. No quiere decir que no pequen, porque pueden caer, pueden deslizar. Son personas que su fe está en no pecar, en esa lucha constante. Eso es la justicia. ¿Vemos cómo entendemos que la santidad y la justicia van juntitos? Porque el pecado es injusticia, el vivir correctamente es justicia. Vamos a ver, Juan capítulo 16 y versículo 8. ¿Cómo vamos a saber si somos justos o somos injustos? Pues porque cuando Él venga, y no está hablando de aquel papa de la religión, ni del sucesor de no sé quién, está hablando del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo venga, convencerá al mundo de justicia y de juicio. Y entonces el Espíritu Santo les convence de que están viviendo incorrectamente, que están viviendo en pecado. ¿Qué le pasó a la samaritana? Que estaba viviendo había tenido 5 maridos, y el que ahora tenía no era su marido, estaba viviendo en amaciato, estaba viviendo en pecado. Y cuando Jesús se lo dijo, se redarguyó de corazón. No era el Espíritu Santo, pero es que Jesús es Dios. Y sus palabras actuaban igual, a la misma altura que el Espíritu Santo. Y ella dijo, es verdad, me parece que eres profeta, tú conoces todo lo que ya ha pasado conmigo, le dijo ella. Eso es lo que pasa cuando nosotros predicamos la palabra de Dios, como decía nuestro hermano antes, y como es nuestra obligación, el Espíritu Santo está actuando y redarguye al pecador de justicia. Eres pecador. Y como pecador necesitas que haya un juicio. Y ese juicio ya veremos si lo ganas o lo pierdes. Todo depende a favor de quién te pongas. Entonces tenemos Efesios capítulo 4 y 24, que nos va a decir a favor de quién nos vamos a poner. Efesios 4, 24. Y cuando creemos en el Señor Jesucristo, y cuando nosotros hemos nacido de nuevo, entonces vestíos del nuevo hombre, creados según Dios en la... pero este hombre no es que va a recibir justicia, sino que está creado en la justicia. Ya este hombre ya tiene una forma, una conducta de vivir diferente al viejo hombre. Lo que pasa es que nuestro viejo hombre es un hombre que es muy poderoso, es un Superman. Heidi tiene una Superwoman dentro de ella, no lo sabe ella. Pero esa Superwoman que tiene Heidi, el día que se bautizó, no se ahogó en el agua. Se cogió ahí y cuando ella levantó la cabeza y ahí está luchando. Esa carne, esa injusticia que todos llevamos encima, porque este hombre de viciado del pecado no ha muerto. Ojalá se hubiera muerto en el agua y ahí se hubiera quedado y se acabaron todos nuestros problemas, pero no sabía nadar, sabía bucear.
Y cuando sumergimos de las aguas, él también. Entonces por eso dice, pero el nuevo hombre, que es el que nace de nuevo, ya nace con una justicia diferente, con una manera de pensar diferente, con una manera de actuar diferente. Mateo 5:20 nos va a decir cómo hay que vivir esta justicia. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Yo lo voy a decir, lo voy a traducir en lenguaje común y tortosino. Si tu justicia, si tu manera de vivir no es la mejor que los pastores y los que tienes delante, mal lo tienes. Porque tú no te tienes que fijar en ellos. Tu punto de mira es Jesús. Y tú tienes que estar a la altura de Jesús. Porque tu pastor se puede equivocar. Porque tu pastor puede tener un día malo y un día se levanta con el pie izquierdo y luego pide perdón al Señor. Pero no tienes que mirar a tus pastores ni a las personas como referencia, sino a Jesús. Él es nuestra referencia. Él es el justo de los justos. Y entonces vemos que Jesús no pecó. Jesús no hizo injusticia, pero dijo las cosas que tenía que decir. Eso no es ser malo, eso es ser justo también. Cuando uno se merece estirarle de las orejas, pues también Jesús lo hizo. Y le estiró de las orejas. Y a estos fariseos y a estos escribas, en el capítulo 23 de Mateo, durante, no sé si fueron 13 veces, les llamó hipócritas. Hipócritas, hipócritas, hipócritas. Y supongo que no les debía gustar mucho porque eran los líderes los que estaban en el templo. Creo que no les gustaron mucho, pero él lo tuvo que decir. Y no era injusto por decirle hipócrita, porque lo único que estaba era diciéndoles la verdad. Así que muchas veces nosotros tenemos que ser igual. Es que mi marido me quiere mucho, es que mi mujer me quiere mucho. Sí, pero si hay que decirle la verdad, hay que decirle. Cariño, no me puedes hacer tantos bocadillos, mi amor. Hay que decir la verdad, porque si no, ¿me entiendes? Así son las cosas. O lo que sea, o con un hermano, o en cualquier situación, o en el trabajo. Porque a veces pensamos que a lo mejor en el trabajo no podemos hablar. Uy, si hablo en el trabajo a lo mejor me echan. Uy, no, porque si digo el Señor esto, uy, porque si digo lo otro, y no te das cuenta que eres un hijo del reino, que tu justicia es mayor que todos los que te rodean en el trabajo si no son cristianos, y que tu Dios no te va a defender de cualquier situación, y más si tú tienes razón. No es entrar en pleito, es decir a las personas que están equivocadas, que se pueden arrepentir, que pueden hacer las cosas mejor. Mateo 6 y versículo 1. Esta justicia tiene que ser sincera, muy sincera. No por hipocresía, No cuando vengo a la iglesia me visto de la ropa de justicia, igual que tengo la camiseta a rayas, o tengo la camiseta amarilla o la roja, pues no, me pongo la camiseta de la justicia. Y llega Santo Cloromino a la iglesia. Uy, míralo, parece un santo, uy, parece una santa. Luego en su casa ya veremos lo que será, ¿me entienden? No. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Nuestra justicia es 24 horas al día. Delante, detrás y a todas horas. Cuando tengamos que actuar bien, tenemos que actuar bien. Pero qué difícil es, ¿no? A veces, hacer las cosas correctas. A veces cuando se te está cayendo la ropa, me acuerdo de doña Rosa, cuando se le cae la ropa, está empezando a llover y las pinzas de la vecina le llaman, ¡cógeme! ¡Cógeme! Y ahí esa voz que le dice, ¡cógeme! Pero yo sé que es pecado, yo sé que es malo. Entonces viene el Salvador. El Salvador no hay otro, que se llama Espíritu Santo. Vamos a leer vamos a leer en Gálatas 5, Efesios 5:9, disculpar.
Efesios 5, 9. Porque la justicia es un fruto del Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros tenemos al Espíritu Santo, pues tenemos su justicia como fruto y nos ayuda. No, yo puedo vencer la tentación. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Esos son los frutos. La justicia y verdad. Amén. Ustedes, cuando salen por la mañana, ¿qué es lo primero que hacen? ¿Se toman el café? ¿O se miran a la cara? ¿Se limpian la cara? ¿Se limpian los dientes? ¿O hacen una oración? Eso es lo que hacen todos. ¿Pero alguien se viste con la coraza para salir a la calle? ¿Alguien se acuerda que hay que vestirse con una coraza para salirse a la calle? Porque la calle está lleno de enemigos. Ninguno de los que están en la calle son nuestros amigos, aunque vengan con una sonrisa. Todos son nuestros enemigos. Vamos a leer en Efesios, ya que estamos ahí, capítulo 6 y versículo 14. La coraza espiritual de todo cristiano. Vestíos y ceñíos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. La coraza es lo que va de arriba abajo. Y con eso yo voy vestido. Y yo salgo a la calle sabiendo que voy a hacer lo correcto. Y cuando yo hago lo correcto, eso me libera de mis enemigos. Cuando me ven, tienen miedo. Y tienen mucho miedo. Primera de Juan, capítulo 3 y versículo 10. Hemos dicho que cuando uno nace de nuevo, se le da una justicia nueva, ¿verdad? No es lo que dice Juan. En esto se manifiestan los hijos de Dios que van a la iglesia Vida Nueva de Tortosa y los que son del diablo que viven en la calle. Todo aquel que no hace lo bueno, lo correcto, y el que no ama a su hermano, no es de Dios. Así de claro. Que es la justicia hacer lo correcto y se demuestra en el amor. Amando y sobre todo a la familia de la fe, primeramente. Acordaros, lo vuelvo a repetir, lo he dicho 1000 veces, pero lo repetiré 1001. Nuestra escalera de cara a Dios. Dios es nuestro primer lugar. El segundo, ¿quién es? Y dentro de la familia, el esposo y la esposa. ¿Por qué? Porque son una misma carne. Delante de Dios somos uno. Entonces somos los que vamos siguientes. Después, los hijos. Después, los padres. Después, la iglesia. Después, la iglesia. Y después, el ministerio. Eso funciona así. Muchos ponen el ministerio delante. Entonces su casa es un desastre. Los hijos están abandonados. La mujer o el marido están abandonados. Ponen a la iglesia en primer lugar. Entonces, pues todo va como va. Un caos. Y eso no es lo que dice el Señor. Todo tiene un orden. Y en ese orden todo va bien. Y todo va perfecto. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia no es de Dios. Todo aquel que no hace justicia. Imaginaros si es importante tener sed y hambre de justicia. Porque eso te coloca en un lugar privilegiado, hijo de Dios. En la Biblia hay palabras, y con esto vamos a terminar, hay palabras que concuerdan o son sinónimos de justicia. A lo mejor ustedes lo han leído, seguramente lo han escuchado, como vestiduras blancas. Las vestiduras blancas que se le dan, eso es similar a la justicia. O una iglesia sin mancha ni arruga, eso también es referente o es un sinónimo de justicia. Vamos a ver 3 versículos. Apocalipsis, capítulo 3 y versículo 4. Una de las peores de las 7 iglesias del Apocalipsis, de las peores. Y aún Jesús le dice, pero tienes unas pocas personas. Era una iglesia grande, pero todos estaban en su manera de vivir. Nadie obedecía lo que decía el pastor.
Nadie hacía caso de los consejos que se daban desde el púlpito. Cada uno iba a la suya. Es que yo creo esto, es que yo creo lo otro. Y entonces les dice Jesús a esa iglesia: pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. ¿Por qué no las han manchado? Porque han vivido justamente, han vivido rectamente, no las han marchado. Los pecados no han ido por delante. Y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. Y Dios mismo, Jesús mismo, le pone un calificativo a esas personas: son dignas de entrar. Una iglesia grande. ¿Entraron todos de la iglesia? Unas pocas personas, solo unas pocas. En una iglesia grande en Sardis. Vamos a ver en 2 de Pedro, capítulo 3 y versículo 14. Por lo cual, oh amados, estamos en espera de estas cosas, las que nos ha hablado anteriormente, en referente a la fe y en referente a la salvación. Procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles, en paz. Procurad con diligencia. Diligencia no son las diligencias del lejano oeste. Con diligencia significa estando atento, estando meditando en lo que estoy haciendo, procurando de no caer, de no manchar mis vestiduras. Y por último, Efesios 5:27, y todos los conocemos, donde Jesús mismo, Él vino a santificar una iglesia para presentársela como sin mancha y sin arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Amén, hermanos. ¿Es difícil vivir correctamente? Pues en el Antiguo Testamento no tenían al Espíritu Santo como nosotros. Y hubieron personas que lucharon y vencieron y fueron dignas. Una, acuérdense de José, el guapetón. ¿Ustedes se acuerdan de José, el más guapo de todos los hijos de Jacob? Que todos le tenían envidia y que lo vendieron ¿a dónde? A Egipto. Vamos a ver lo que dice José en Génesis 50, versículos 19 y 20. Cuando resulta que la tortilla se dio la vuelta y aquel guapetón que estaba como esclavo, ahora Dios lo había puesto como gobernante. Vamos a ver su justicia, a qué altura estaba. Y le respondió José: os voy a asesinar a todos, me habéis vendido, no quiero saber de vosotros. ¿Eso es lo que les dijo? No temáis, no voy a juzgaros. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios para juzgaros? Ya os juzgará Dios. Yo no estoy para juzgaros. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer hoy lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Y José era el instrumento. Imaginaros si él, su justicia, no hubiera estado a la altura, el pueblo de Israel no existiría hoy. Cuando Potifar, la mujer de Potifar, fue a engañarlo, le llamaban la viuda peligrosa. Esperó que su marido se fuera para decir: esta es la mía. ¡Ay, Joselito! Ven para acá, ven, mi niño. Y la viuda peligrosa, pues viuda después. Pero mientras, la mujercita solo pensaba ver cómo acostarse con José. Y José huyó, hasta tal punto que ya lo tenía cogido de la ropa y la ropa se quedó y marchó desnudo. Esa es la historia de José. Delante del pecado, él fue justo al precio que fuese. ¿Sabéis dónde acabó? En la cárcel. ¿Qué culpa tuvo? Ninguna, pero Dios estaba tratando con él. Muchas veces las cosas nos vienen como nos vienen. Dios trata con nosotros. ¿Cómo hemos empezado el culto? ¿Cómo hemos empezado la predicación? La maldición más grande es el que no necesita buscar a Dios.
José necesitaba buscar a Dios en aquella cárcel. José buscó a Dios de día y de noche en aquella cárcel y su manera de vivir fue transformada, cambiada en su justicia. Y cuando llegó el momento, entonces se da cuenta él, yo estoy aquí por un propósito de Dios, para que este pueblo hoy sea salvo. Ese es el propósito que me ha puesto Dios. Menos mal que mi justicia está a la misma altura. Hubo otro hombre, que ustedes no sé si lo conocen, a lo mejor han escuchado hablar de él, un tal Job. ¿Así? ¿Le suena Job? Bueno, Job era una persona que no hacía daño a nadie, que vivía rectamente, que todo le iba bien y todo le iba encaminado porque él tenía a Dios por primero delante de todo. Incluso dice que si sus hijos se iban y hacían fiesta, él pedía perdón por ellos, si por casualidad hubiesen de pecar. Y había un envidioso que se llamaba Satanás, y lo miraba y le decía a Dios, claro que te quiere, Job, si lo tienes cercado, mira, un batallón de ángeles, como hablábamos el viernes, un batallón de ángeles, lo tienen que no, yo un dedito no puedo meter, ahí están todos luchando, defendiendo a Job. Y Dios le dice, bueno, pues le diré a los ángeles que se vayan, vamos a ver, ¿quién puede más, si tú o Job? Vamos a ver la respuesta de Job. Job, capítulo 29 y versículo 14. Me vestía, ¿de qué? Justicia. De justicia. Y cuando se vistió de justicia, el diablo no lo pudo tocar. Tocó su cuerpo, tocó sus bienes, tocó lo que tenía que tocar, pero su alma todavía estaba recta delante de Dios. Y ella me cubría, la justicia, como manto y diadema era mi rectitud. Y lo venció. Es el primer caso en la Biblia donde se ve que un hombre vence a Satanás en el Antiguo Testamento. Y lo venció y Satanás tuvo que dejarlo. Ganó él. Porque su justicia y su rectitud era su vestido. Él vivía para eso. A él nadie lo podía acusar de que hacía nada malo. Aunque sus amigos le dijeron, bueno, mira que nosotros hemos entendido ahora que aquí cuando a alguien le pasa algo malo es porque ha hecho un pecado. Dijo, pues estuvo defendiéndose y defendiendo, yo no he pecado, y no he pecado, y no pecó. Y el ejemplo número 1, ¿quién será el hombre más justo que ha vivido en esta tierra? Primera de Pedro, capítulo 3 y versículo 18. A ver si hay alguno más justo que este. A ver quién se pone a la altura. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo. Aquí ya tiene un nombre, aquí se le llama el justo. No es que tiene justicia, no es que viva en justicia, es que Él es el justo. Por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Amén, hermanos. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Que el Señor nos dé hambre y sed de justicia. ¿Cómo hemos empezado la lectura de hoy? Pedid y se os dará. Es un mandamiento. Señor, ayúdame a vivir correctamente en mi trabajo, en mi día a día, en la cocina, en casa, cuando voy al súper, cuando estoy donde esté, con quien esté, ayúdame a vivir correctamente. Eso es tener sed y hambre de justicia. Padre, te damos gracias en esta hora por este mensaje del Sermón del Monte tan maravilloso, Señor, donde quizá los incrédulos no entienden
Pero nosotros, Señor, vemos que esto va de mejor en mejor. Cada vez va mejor, Señor. Sí que es verdad, somos pobres. Sí, Señor, somos mansos. Sí, Señor, lloramos. Y sí, Señor, tenemos hambre y sed de justicia. Y todo eso lo tenemos por ti, Señor, para ser igual que tú, Señor. Ayúdanos en nuestro día a día. Ayúdanos en nuestro caminar, Señor, a hacer lo correcto, lo adecuado, en el nombre de Jesús. Por Cristo Jesús. Amén, amén y amén, 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 amén.